¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Y mientras seguimos transitando este parón de selecciones insoportables que gracias a Dios está a punto de terminar ya, el día de hoy quiero hacer otro video más puramente de opinión, de esos que quedan normalmente siempre en el camino por la vorágine de los partidos. Recordemos que el Barça normalmente juega cada 3 días y es imposible que las cosas no queden en el camino. Hoy quiero aprovechar el tiempo y hablar sobre el tema de Robert Lewandowski y sobre este ya debate que llevamos prácticamente 2 años con respecto al 9, porque la figura de Robert no sabemos qué será de su futuro. Recordemos que tiene contrato hasta el 30 de junio del año 2026. De momento no ha renovado con el Barça. No sabemos si se va a producir dicha renovación contractual o si Robert Lewandowski y la entidad azulgrana separarán sus caminos una vez termine esta cuarta temporada que él está afrontando como jugador azulgrana. Pero desde la prensa ya más o menos nos podemos hacer una idea, porque han ido, la verdad, que sonando diferentes nombres a lo largo de estas semanas: Julián Álvarez, Harry Kane, Dusan Vlahovic, entre tantos otros. Dicho esto, ahora sí, en cuanto a mi opinión con respecto al futuro de Robert Lewandowski, con respecto a este debate del 9 y qué es lo que puede pasar de aquí a los próximos meses, la verdad que este tema no es para nada sencillo de comentar. Este tema incluso ya lo hemos hablado en otras oportunidades, hablando sobre diferentes nombres y posibilidades de mercados a las cuales el Barça quizás podría llegar a haber optado. Esto obviamente va a ir evolucionando con respecto a cómo vaya madurando en el tiempo y obviamente puede estar sujeto a cambios. Pero hoy quiero comentar esto con el panorama actual. Y sobre todo, repito, es un tema que no es fácil de opinar, sobre todo para mí, por el respeto que tengo en la figura de Robert Lewandowski y por el respeto que creo que todos los barcelonistas le tenemos que tener por el gran trabajo que ha hecho en estos 4 años desde que ha llegado al Barça. Y no solo poner en valor el trabajo que ha hecho desde el campo, sino también hay que tener en cuenta el esfuerzo que él hizo para poder venir a jugar en el Barça. Porque lo cómodo para un jugador como Lewandowski, que ya estaba totalmente consolidado en la Bundesliga y considerado uno de los mejores jugadores de la historia de esa liga y del club en el que estaba, que en aquel momento era el Bayern, un Bayern que estaba arrasando en toda Europa, 10 Bundesligas en el bolsillo, una Champions y 2 premios de Best, cualquiera se hubiera quedado allí, estando cómodo, metiendo la renovación de tu vida, jugando en un club que estaba en auge. Y él dejó todo eso atrás para venir a un Barça que estaba en aquel momento con Xavi en plena reconstrucción, y la verdad que en estos últimos 4 años el impacto que ha tenido Lewandowski en el Barça ha sido espectacular. Un Lewandowski que para mí es uno de los mejores delanteros del mundo, incluso actualmente con 37 años, y que dentro del Barça es un jugador que siempre lo voy a tener ese especial cariño por todo lo que hizo y por todo lo que sigue haciendo. Y junto a Luis Suárez, en esta última década, sin lugar a dudas, es uno de los mejores delanteros centros que yo vi en toda mi vida. Porque incluso hasta dejando de lado un poco este apartado un poco sentimental, por así decirlo, y analizás puramente el rendimiento futbolístico que el jugador aún te puede ofrecer dentro del campo, Lewandowski tiene una regularidad brutal. 37 años de edad, una edad donde normalmente ya lo podemos ver. Messi está en Estados Unidos, Cristiano en Arabia, Suárez está también en Estados Unidos, incluso Neymar, por ejemplo, un talento brutal, 33 años de edad y es prácticamente un exjugador en Brasil. Y lo que tiene Lewandowski es una longevidad increíble, porque incluso a día de hoy creo que está en la disputa, o por lo menos está ahí en el tándem para ser uno de los mejores delanteros centros del mundo, comparándose con Haaland, con Kane, con Julián, con todo lo que puedes mencionar tranquilamente. Para mí Lewandowski está en la discusión. Quizás esta temporada no arrancó de la mejor manera para Lewandowski por una serie de problemillas físicos que venía arrastrando desde la pretemporada. Ahora esta última lesión que tuvo con la selección de Polonia. Pero sacando eso, si yo creo que el Barça vuelve a dominar los partidos como lo hizo la temporada pasada, para mí Lewandowski incluso a día de hoy está capacitado para realizar otra temporada de más de 40 goles. Porque yo en Lewandowski, además de ver un profesional de pies a cabeza, que es una influencia bastante positiva para los jóvenes que actualmente nosotros tenemos en plantilla, lo jodido es que para decidir algo con respecto a Lewandowski es que el jugador incluso sigue rindiendo, porque en esta temporada, que digamos incluso no ha arrancado de la mejor manera para él, ha jugado unos cuantos ratitos y ya ha convertido, por ejemplo, en contra de la Real Sociedad. El otro día, el último partido antes de este parón de selecciones, metió 3 goles en contra del Celta de Vigo, dándonos 3 puntos importantísimos. Y durante el periodo que él estuvo lesionado,
yo siendo totalmente sincero, lo eché muchísimo de menos en un montón de partidos. No solo por los problemas en la puntería que tenía el Barça de cara a portería, sino por otras cuestiones ya de que él te da desde el juego. Tiene un entendimiento brutal de cuándo jugar en corto, de cuándo jugar en largo. Sobre todo gana muchísimos duelos, ya sea terrestres o aéreos. Fija muy bien los centrales. Hace una arrastra de marcas muy bueno que sobre todo se ve muy beneficiados. Por ejemplo, como ya lo vimos la temporada pasada, Rafinha y Lamine Yamal para atacar ese espacio. Es un delantero que no hace falta que te diga lo letal que es de cara a portería, con todo tipo de recursos y remates que tiene. Y comparado con la competencia que actualmente tiene en el Barça, yo lo veo 2-3 escalones por encima de Ferran. Y lo digo con todo el respeto del mundo. Quizás Lewandowski, sí, por un tema de edad, te va a perder desde un punto de vista de explosividad y velocidad o de vitalidad para mantener ese estilo de presión alta, pero después en cuanto al resto es que este enfermo del gol, y lo digo para bien, está intacto, y este enfermo no te da ningún síntoma de estar por debajo de su nivel habitual o de que le haya pegado el viejazo entre comillas. Yo a Lewandowski, salvo la segunda temporada que estuvo con Xavi, donde apenas rozó los 20 goles, es que en todas las temporadas anteriores estuvo de los 30 goles para arriba. Y esto no es algo que vas a encontrar de forma inmediata ni sencilla en el mercado. O sea, Lewandowski hay que entenderlo que hay uno en un millón. Entonces va a tener que hilar fino para mí el Barça sí o sí en cuanto al reemplazante que va a tener que buscar. Y habrá que ver cómo termina esta situación contractual con Lewandowski una vez tengamos el panorama mucho más completo, una vez termine esta misma temporada, porque a lo mejor él se ve cómodo en Barcelona, su familia está cómoda y él se quiere retirar en el Barça y si la verdad que los números siguen siendo positivos, yo no le vería nada negativo. No digo que, por ejemplo, el club tampoco tenga que estar aquí arrodillado ante la voluntad de un jugador, porque no es así, el club está por encima de todo y todos, pero por eso repito que la solución con el tema Lewandowski no es para nada fácil, no es algo que sea blanco o negro ahora mismo. Y habrá que ver, repito, cómo termina la temporada, pero es que no da síntoma de bajón alguno, ni físico, ni mental, ni en cuanto a su rendimiento. Es una pena que realmente tenga 37 años de edad. O sea, ojalá para mí sea vigente de aquí hasta los 60 años, pero es cierto que no puedes pensar con Lewandowski más allá del corto plazo de 1, 2 o hasta incluso maximísimo 3 años más. Habría que ver también un poco Lewandowski cómo se toma el tener competencia real, porque yo a Ferran no es por faltarle respeto, pero yo no le veo con madera de 9 titular del Barça. Yo creo que a Ferran le falta ese espíritu asesino que este tipo tiene. O sea, tiene 37 años y te corre como si tuviese 23. Y yo en Ferran no, por lo menos a día de hoy, no veo esto. Después en plantilla podemos optar por otras variantes tácticas, como podría ser Dani Olmo con una especie de falso 9, que Flick incluso ya utilizó en el pasado, en la temporada pasada de manera ocasional. O si no, podríamos ver la adaptación de Rashford jugando en esa posición. Entonces, habría que ver. Ojalá Lewandowski, si el Barça termina optando por fichar un 9 de renombre, espero que él acepte un rol estilo Larsson, que en la temporada que el Barça ganó aquella Champions con Ronaldinho, Larsson jugando desde el banquillo fue espectacular y fue un jugador que aportó muchísimo. Yo en Lewandowski, si no es como titular, espero que él tenga esa humildad que otros jugadores no tuvieron para aceptar ese rol y terminemos esta historia bonita de la mejor manera posible, pase lo que pase. Y repito, el tema este no es para nada sencillo, no solo por el lado de Lewandowski, sino porque también ya si analizamos el mercado y las posibilidades que tiene la economía del Barça, que seguimos con esta basura del tema del fair play y el tapón que nos sigue metiendo Tebas, veremos cómo estará para el mercado que viene, ya con el Camp Nou funcionando, como lo hemos visto, que el Barça lo va a estar estrenando en contra del Athletic este fin de semana. Veremos cómo está el estado de economía del Barça para ver qué panorama también tenemos de cara al próximo verano. Pero reemplazar a Lewandowski no va a ser para nada fácil. O sea, un delantero centro que te dé esta regularidad a día de hoy en el mercado, yo por lo menos a día de hoy, los claros que veo, no sé si serán posibles. Y si salís de esas opciones, no lo tengo, la verdad que para nada seguro. Si vos, por ejemplo, analizás un poco el panorama de la temporada pasada, nosotros fichamos a Rashford, pero la verdad es que se movieron bastante delantero centro. Julián Álvarez terminó en el Atlético de Madrid. Por ejemplo, Osimhen, que era otro de los jugadores que a mí me gustaban, estaba cedido en el Galatasaray desde el Nápoles y fue el equipo turco el que lo terminó fichando de forma definitiva. Y después el otro caso que era el de Gyökeres, que lo terminó fichando del Sporting de Lisboa, el Arsenal. Y ahora mismo
con los nombres que suenan, quizás le metemos al Bayern otro caso Lewandowski 2.0 con Harry Kane. A mí Harry Kane me parece un playmaker total, me parece uno de los mejores delanteros centros que hay a día de hoy en todo el mundo, un delantero que es completísimo y que sin lugar a dudas en el Barça te daría un rendimiento espectacular. Se dice de que esté esa cláusula de rescisión de 65 millones de euros a partir de la temporada que viene, donde le faltaría tan solo un año de contrato para negociar como agente libre. Kane tiene contrato con el conjunto bávaro hasta el año 2027. Vendría con un aproximado de 32 años de edad para 33, es decir, es un jugador que tranquilamente, si se cuida y las lesiones respetan, te podrían dar 4 años más de carrera en un nivel óptimo, pero un poco no te deja de estar en las mismas que con Lewandowski, un jugador que lamentablemente por el timing no puedes pensar mucho más a corto o medio plazo con él. Para mí la solución perfecta sería Julián Álvarez, y es un jugador por el cual yo ya insistí en múltiples mercados de fichajes para el Barça. Para mí Julián Álvarez me parece un jugador que te encaja como anillo al dedo por la forma de jugar que tiene el Barça, por lo que él te puede aportar, por lo goleador que es, por edad. Pero el tema es que para mí el jugador se equivocó yendo al Atlético de Madrid. Lo ideal hubiera sido, en lugar de ficharlo a Olmo, con todo el respeto del mundo, para mí traerlo a él, porque incluso hasta de media punta creo que es un jugador que te puede dar un montón de cosas. Con todo el respeto del mundo al Atlético de Madrid, yo creo que si vos a Julián Álvarez lo metes en el ecosistema Barça, es un jugador que no baja de los 40-35 goles por temporada. Y lo digo totalmente en serio, creo que es un jugador que encajaría como anillo al dedo. Yo veo muy difícil su salida del Atlético de Madrid. Yo creo que esto va a terminar quedando más en utopía que en otra cosa, por un simple hecho de que el jugador tiene contrato hasta el año 2030, y por el otro lado de que el Atlético de Madrid, siendo rival directo por prácticamente todos los títulos, no te lo va a vender a un rival directo. Y si te lo va a vender a un rival directo, pues te va a pedir una cantidad ridícula de dinero, y hasta incluso quizás jugadores en una especie de trueque de por medio, que bueno, habría que ver qué es lo que le termina interesando al Atlético de Madrid, pero a no ser que estemos en un caso Nico Williams 2.0, donde el jugador peche a lo máximo para salir, y donde ojalá al Atlético de Madrid estas cosas en la temporada no le vayan saliendo y el jugador sienta que necesita dar ese salto más de calidad en su carrera, quizás ahí, pero si no, lo veo muy complicado, hasta casi que imposible. Lo mismo para lo que opinan del tema Haaland. Haaland era traerlo un poco el verano pasado, antes de que renueve su contrato con el Manchester City, porque el Manchester City, al ser club estado, necesidad de dinero no tiene, y segundo, Haaland es pieza troncal del proyecto que tiene Guardiola. En el futuro veremos, pero es jugador franquicia del Manchester City y tiene un contrato de casi 9 años. Entonces, o pagas otra vez una cantidad ridícula de dinero o no lo vas a sacar, y encima dentro de eso le tenés que encajar el salario. Mismo problema con Harry Kane que con Julián Álvarez, donde ya ahí entra un poco el tema del fair play del Barça. Entrando en quizás opciones más realistas, es que a mí no me convence ninguna. Después tenés el caso de Dusan Vlahovic, este delantero de la Juventus, que vence su contrato al finalizar esta temporada. Un delantero que bueno, en su momento en la Fiorentina parecía más interesante de lo que finalmente para mí terminó siendo. No me parece un delantero de los mejores del mundo, me parece sinceramente uno más del montón. Un buen delantero, por supuesto, que si metes en el Barça, creo que te puede meter 30-20 goles, pero con una mano en el corazón, y para serles sincero a todos ustedes, porque tampoco Vlahovic es un jugador que voy a jugar todos los días, a mí por una cuestión que muestra él desde cosas extracancha y entre los problemas que ha tenido en una Juventus, que es cierto que la Juventus tampoco le ha puesto el mejor escenario posible, ni el mejor proyecto posible, es más, ha sido una destrucción absoluta la Juventus estos últimos años, y hace que ningún jugador se destaque. Yo a Vlahovic no sé si lo traería, no sería uno de los jugadores por los cuales yo saltaría de primeras. Y después tenés otro caso, que esto ya sería más apuesta, de este chico llamado Etaillon, un nombre que sonó esos últimos días de mercado, que yo en el canal no hablé de él porque me parecía más humo que otra cosa. El Barça lo quería cuando estaba en la cantera del Villarreal, y se lo terminó llevando el Levante, que ha tenido un arranque de temporada, este chico en concreto, bastante interesante, y se dice que el Barça podría ofertar entre 20 a 30 millones por este jugador. Yo la verdad que no tengo casi que referencias de él. Me parecería una expuesta casi que estilo Vitor Roque, estilo Ronny Bargi, que Deco nos está acostumbrando en estos últimos años,
y habría que verle si tiene madera para hacer otro caso similar al que pasó en su momento con Samuel Eto'o. Pero no pongo la mano en el fuego por este chico. Entonces, por esto digo de que el tema Lewandowski no es sencillo. Si no es para mí Julián Álvarez, Harry Kane o hasta incluso Haaland, que te garantizan rendimiento casi que inmediato, mirás el mercado y es muy difícil encontrar un jugador de estas características y que te garantice el nivel que tiene el polaco. Entonces, habrá que ver este tema de la renovación. Habrá que ver si, por ejemplo, Lewandowski, como digo, termina aceptando este rol Larsson dentro de la plantilla y cómo lo toma él, el tener competencia directa y el ir un poco intercambiando minutos entre titularidad y suplencia, que creo que sería lo óptimo. Es un jugador que creo que puede tener todavía esa ambición de cara a quizá la próxima Eurocopa y a partir de ahí sí quizás darle un cierre a su carrera. Pero veremos lo que será del tema Lewandowski, porque lo cierto es que a día de hoy sigue vigente, siguen marcando las diferencias con el Barça y hay que ver cómo cierra esta temporada, las sensaciones para creo que tomar una decisión definitiva. Así que bueno, nada, yo lo voy dejando por acá. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas, así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima, adiós.